Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial tengan a todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. La verdad, un gusto de estar con ustedes nuevamente, felices porque recordemos, ¿no? Fiestas de carnavales, ya hemos prácticamente arrancado el carnaval desde el día viernes y el día sábado continúa, mañana también, pasado, es decir, es momento de fiesta, realmente podrán observar, quisiera que ustedes observen cómo está nuestro set, realmente estamos lleno de globos, de serpentinas y nada, simplemente contentos de estar acá nuevamente. Hemos tenido una semana muy intensa, se ha hablado bastante sobre el tema del pacto fiscal, realmente se ha escuchado bastantes voces y el tema del pacto fiscal me parece que es un tema que va a dar de acá a mediano plazo. No va a ser simple las negociaciones, ¿ya? Pero lo que más llama la atención es que las propuestas, que no haya propuestas de varios sectores sociales, sectores políticos, ya que podemos, a ver, seamos realistas, la única propuesta que se ha salido a la luz pública ha sido de Santa Cruz, a la cabeza de Rubén Costas, del Comité Pro Santa Cruz, de que el pacto fiscal debía ir a un 50-50%. ¿Y dónde está La Paz? ¿Y dónde está Tarija? Por lo menos yo que estaba monitoreando toda esta semana no escuché, pero de todas maneras me parece importante ser propositivos en este tema. En otro tema quiero señalar de que también hemos hablado bastante acerca de este autor, de este artista que nos ha venido a visitar, realmente se le ha dado mucha audiencia, este actor reconocido en Hollywood, y bueno, también es un tema que no es importante, no es trascendental, pero vean ustedes, creo que por el tema de carnaval, por el tema de visibilizar nuestras culturas, nuestros costumbres, se le ha invitado, y me parece bien, ¿no?, que ha sido impulsado por Paceña, pero esto es imagen, esto es proyectarnos a nivel internacional. Para muchos dirán, no tiene sentido, para otros sí lo tendrá, pero ustedes han observado por los medios de comunicación que realmente ha tenido ese impacto. Bueno, carnavales, ahorita van a llegar los invitados, quiero irme a una pausa y estamos de retorno. Amigos, estamos nuevamente de retorno, gracias por su compañía. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya les he dado la introducción sobre los temas coyunturales de la semana. Vamos a hablar acerca del choque de civilizaciones, de Huntington, un libro realmente, yo lo sugiero que lo lean, porque nos va a detallar acerca de dos mundos, ¿no? Un mundo occidental, otro mundo oriental, ¿no? Donde de por medio están temas del fundamentalismo, de las religiones, ¿no? Y el tema de la intolerancia de estos dos mundos. También nos va a describir acerca de cómo había una bipolaridad, ¿no?, durante la Guerra Fría, y cómo recupera después de la Guerra Fría esa hegemonía de Estados Unidos. Es decir, hay tantos elementos por hablar, y quiero dar la bienvenida justamente acá a nuestro compañero Vidal. Un gusto, Vidal. Quiero dar la compañía aquí a Carlos. La verdad es que es un tema muy arduo, es un tema bastante interesante, y en particular es un libro que a mí me gustó. Hemos compartido, yo sé que de acá los tres, en un principio, cuando estábamos en la universidad, cuántas veces hemos mencionado estos libros, cuántas veces hemos desarrollado estas temáticas, pero habría que hacer una introducción a este libro, Vidal, y quería saber cuáles son tus apreciaciones que tienes a esta interesante obra. Bueno, muchas gracias, Carlos, Humbert. ¿Por qué, en principio deberíamos responder, por qué estamos abordando el tema del choque de civilizaciones? Básicamente por lo siguiente: mucho nos hemos enfocado durante los últimos programas a tener una mirada nacional, una mirada acerca de los hechos que acaecen dentro de nuestro Estado.
Y muchos descuidan el tema de que lo que pasa en la política exterior, lo que pasa en el contexto internacional, no es menos importante. Y es en ese sentido que nosotros no podemos descuidar lo que pasa alrededor del mundo. Y quizá este programa sea tal vez una primera aproximación, no una aproximación detallada, acerca de lo que pasa en Europa, pasa en Oriente Medio, lo que está sucediendo en África. Y una primera puntualización es en función de eso. No podemos simplemente creer que Bolivia es el ombligo del mundo o somos una isla aislada, sino que nosotros formamos parte de un planeta en el cual hay alrededor, más allá de 180 países, ¿no? Y es en ese sentido que uno de los textos que vamos a abordar hoy es de Samuel Huntington, es El choque de civilizaciones. Es un texto muy interesante, yo lo recomiendo bastante, lo escribe un politólogo estadounidense, y parte de la siguiente tesis. Ustedes recordarán que en la época después de la Segunda Guerra Mundial, se tiene una instauración de facto de lo que es una guerra fría, es decir, un conflicto no bélico entre dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Este conflicto bélico tiene un primer quiebre en 1989, con la caída del muro de Berlín, pero tiene un colapso en 1991 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La disolución de la URSS en 1991 hace que en ese momento Francis Fukuyama escribe un texto que lo titula El fin de la historia, y él básicamente dice que a partir de la disolución de la URSS, la historia ha terminado, las ideologías ya no cuentan. Estamos viviendo una tercera ola de democratización. Pero Huntington aparece y nos dice, un momento, después de la Guerra Fría, en el que teníamos un mundo bipolar, aparece un mundo en el cual existen muchas civilizaciones. Él identifica siete civilizaciones, y él, ¿qué es lo que dice? La tesis principal que él manifiesta es que el mundo es multipolar y es multicivilizatorio. Y a partir de esta diversidad de civilizaciones, él reconoce la civilización japonesa, la hindú, la islámica, la occidental, la latinoamericana y la africana. ¿Qué entendemos por civilización occidental? Cuando en Grecia, allá en los años 3, 4 antes de Cristo, y después el Imperio Romano tenían una gran influencia, la civilización occidental inicia en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial, esta civilización occidental tiene mayor acentuación en lo que es Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de Occidente, tenemos que remitir primeramente a esa hegemonía que ha ido ganando con el tiempo Estados Unidos y Europa. Quiero iniciar con eso simplemente. Carlos, interesante los puntos que está mencionando acá nuestro compañero Vidal, pero también habría que hacer referencia acerca de, si bien es cierto que hay bastantes civilizaciones, ¿no? Huntington habla del choque de civilizaciones, ¿no? De dos mundos habla, ¿no es cierto? A ver, ¿qué está pasando en la coyuntura actual? Tenemos los países del Medio Oriente, ¿no?, que constantemente están atacando al Occidente con primero, critican su ética, critican que tiene doble moral, critican de que es un mundo de libertinaje, es decir, que no tiene la moral necesaria para encaminar al mundo, ¿no es cierto? Pero en fin, eso es una observación mía, pero vos, Carlos, no sé si compartes esta idea, pero ¿cuáles son los puntos que tú observas? ¿Qué cosas te han interesado bastante en este tema? Tengo que comenzar aclarando de que me equivoqué del libro. Yo leí El choque de los fundamentalismos de Tariq Ali. No sé, fácil de confundir, viejo. Pero yo te digo una cosa, el fundamentalismo también está, Huntington lo menciona, y sería muy importante que tú me equivoqué del libro. No los menciones, pero bueno, o sea, está el fundamentalismo. A ver, creo que uno de los aspectos que más nos llama la atención y hacen interesante el estudio de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que está sucediendo en relación del Medio Oriente con el resto del mundo, es el excesivo uso de la violencia radicalizada al extremo, ¿no?
Y lo que yo quisiera hacer es, en primer lugar, plantear una serie de hipótesis que podrían explicar por qué este encuentro de civilizaciones entre la occidental y la islámica ha tenido un resultado tan exageradamente agresivo. Ahora, la violencia política no es nada de lo cual sorprenderse. Sucedió en Irlanda con el IRA, sucedió en España con el ETA, sucedió aquí con las FARC, pero la violencia islámica parece tener no sé, una esencia un poquito diferente del resto de estos otros tipos de violencias. En sus aspectos básicos no se diferencia, porque a pesar de que sus ideas puedan parecer totalmente radicales, un poquito más inmaculadas que las que tenían las FARC, que las que tienen o las que tenían los independentistas del IRA o los militantes de ETA, en el fondo, como todo ejército, tiene que pagar, o sea, tiene que correr con una serie de gastos para financiar su guerra, ¿no es cierto? Tiene que reclutar personas y tiene que lidiar con otra serie de limitantes materiales que me hacen ir más allá de la cuestión ideológica en este análisis. Entonces voy a plantear tres hipótesis que podrían facilitar la existencia de violencia política cuando se dan situaciones como las que existen en el Medio Oriente, donde tenemos un sinfín de grupos terroristas, es decir, de acuerdo al Departamento de Estados Unidos, se contabilizan aproximadamente 45 grupos, de los cuales los más famosos pues son Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islámico ahora, ¿no? Pero todos comparten tres características, creo yo. Todos suceden en una situación socioeconómica permisiva. No, todos suceden en una situación socioeconómica y dentro de una sociedad civil permisiva, o que sirve como un caldo de cultivo para el reclutamiento y la existencia de este tipo de fenómeno político basado en la violencia. Me explico. A ver, Afganistán, Pakistán, la India, Siria, todas son sociedades que, aunque no tienen el nivel de desigualdad que tenemos en Latinoamérica, sí, en el caso de las que se encuentran en la parte norte de África, creo que es el norte de África, tienen índices de necesidades básicas no satisfechas. O sea, utilices el indicador que utilices para medir su pobreza, son claramente sociedades pobres. Pero además de eso, y este es el punto, sociedades no democráticas. Es decir, son sociedades donde los individuos no gozan de las mismas libertades y los mismos derechos que tienen en otras partes del mundo, a las cuales estamos acostumbrados aquí en la parte occidental del mundo, y por lo tanto han de alguna manera naturalizado todo tipo de opresión y de violencia. Han naturalizado la opresión contra la mujer, han naturalizado hechos de venganza, de vendetas, han naturalizado, en otras palabras, la violencia como un dato no de sus. Entonces, en el análisis de que Boko Haram o el Estado Islámico son mucho más posibles en sociedades que tienen altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad, y que además tienen un clima o un contexto social no democrático, donde existen donde los derechos políticos y civiles no se encuentran extendidos, afianzados o se respetan. Una segunda causa viene de un geógrafo francés llamado Philippe Billon, que sostiene que la violencia interétnica o la violencia dentro de un mismo estado, es decir, la guerra civil, o sea, guerras dentro del mismo estado, lo que conocemos como guerras civiles, hechos de separatismo, etcétera, son mucho más probables en países que tienen grandes riquezas naturales, y esto parece haber demostrado ser una constante en toda la historia e incluso acá en Bolivia. En Pakistán tenemos Afganistán tenemos las grandes cosechas de opio que han alimentado el mercado de la morfina en todo el mundo. Eso cuenta como un recurso natural. En Irak, ya no recuerdo, Libia, etcétera, teníamos a los países petroleros, ¿no es cierto? Que sigue bien. Que sigue bien, sí, sigue bien, lo siento, estoy pero en resfriado. conclusión, espera.
No, pero Carlos, sí, está sí, con tres tesis. Estás en la segunda tesis, ¿verdad? Sí, sí, ok. Mencionan la tercera tesis. Ya, ok. Entonces, la segunda es donde hay recursos naturales, hay problemas. Y aquí en Bolivia lo hemos podido ver en el 2008 con la ola de separatismo, que en el fondo también estaba influida por el control que querían tener los impulsores de las autonomías departamentales sobre los recursos naturales, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el patrocinio del Estado. Todos los grupos... todo grupo terrorista o todo grupo que ha basado su poder en el uso de la fuerza siempre está, de alguna manera, directa o indirectamente, patrocinado por un Estado. Estoy hablando de las dictaduras que hemos tenido aquí en Latinoamérica, totalmente patrocinadas por Estados Unidos. Estoy hablando de, en algún momento, y no sé si cuenta como patrocinio para el terrorismo, pero sí es un patrocinio de la violencia, cuando Cuba apoyó la expansión de la izquierda con toda Latinoamérica a través de los ejércitos helenistas. Entonces, bueno, esos son los tres factores que podrían, yo creo, explicar los exagerados niveles de violencia que tenemos en el Medio Oriente, ¿no? Este choque de civilizaciones. No, pero sabes que yo quisiera... sabes que a mí en esta parte, si bien esta violencia, tú lo dijiste, es común, pero está respaldado dentro de sus costumbres fundamentales, es decir, dentro de su creencia religiosa está fundamentado. Simplemente eso para que la... Bueno, ahí yo voy a lo discrepar conozca. contigo, básicamente por lo siguiente. Cuando hablamos de este mundo multipolar y multicivilizatorio, me gustó mucho la introducción que hacía Carlos acerca de cómo ve el mundo al mundo islámico. Y muchos cometen el error de generalizar el uso de la violencia como algo inherente a cuestiones de carácter cultural o inherente a cuestiones de carácter religioso. Entonces, una primera cuestión que tenemos que nosotros precisar es que no podemos, desde el punto de vista teórico e intelectual, generalizar a la violencia como un uso general del Islam. Eso es un error. Y lo que Occidente, lo que dije hace un momento, ¿quién es Occidente? Occidente antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial era Europa, con sus guerras intestinas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, quien toma la batuta, quien toma la hegemonía es Estados Unidos. Entonces, Occidente tiene esa lógica perversa de mostrarnos a un mundo islámico, musulmán, carente de, como tú acabas de decir, de ciertos principios y valores occidentales, como la democracia, el liberalismo, los derechos humanos, el individualismo, el libre comercio, que son principios y valores que enarbola y pregona el Occidente. Pero ellos, como enarbolan y pregonan este tipo de principios, todo aquel que no comulgue con estos principios y valores es un hereje. Es alguien que, si no se somete a nosotros, va a ser objeto de invasión, de chantaje y de presión. Ustedes recordarán cuando en la etapa de la Guerra Fría, en 1979, la Unión Soviética invade Afganistán. Y es en ese entonces que nace Al Qaeda. Es en ese contexto. Si vamos a hablar del mundo islámico, empecemos por Al Qaeda. ¿Por qué nace Al Qaeda? Básicamente porque en 1916, bajo el acuerdo de Piquet entre Inglaterra y Francia, todo el norte de África y Medio Oriente es dividido por estas superpotencias. Entonces ustedes van a ver que las fronteras en Medio Oriente y en África son en línea recta. ¿Qué ha ocasionado esta división en línea recta? Ha separado etnias, ha separado naciones, ha separado culturas por fronteras imaginarias que las han realizado las superpotencias. Colonialismo. Exacto. En 1979, la Unión Soviética invade Afganistán y nace Al Qaeda como un foco de resistencia ante la invasión de la Unión Soviética. Y adivinen quién financia Al Qaeda en 1979. Estados Unidos. Estados Unidos es quien financia, apoya económicamente, tecnológicamente, armamentísticamente a Al Qaeda. Entonces, pareciera contradictorio y paradójico, pero no, Al Qaeda recibe el apoyo de Estados Unidos para evitar la invasión de la Unión Soviética y así, 10 años después, impide que la Unión Soviética se apropie de Afganistán. Por lo menos tenga una influencia político-militar. No, pero a ver, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la Unión Soviética ha recibido el revés que ha recibido Estados Unidos en Vietnam. ¿Ok? Eso es muy importante precisarlo. Entonces, Al Qaeda nace, es un grupo, es un foco de resistencia
ante esa invasión de la Unión Soviética, si quieres un bolígrafo. En 1991 sucede lo siguiente. Ustedes recordarán que en Irak, cuando vivía Saddam Hussein, se le ocurre invadir Kuwait. Y es en ese entonces, bajo la presidencia de George Bush, que los norteamericanos por primera vez invaden Medio Oriente. 1990-1991 significan ese avance, ese primer encuentro entre Occidente y el mundo islámico. Pero ¿qué es lo que sucede? Saddam Hussein pierde la guerra y Estados Unidos empieza a tener mayor cercanía, mayor presencia en lo que es Medio Oriente. 1990-1991. Pero ya tenemos un grupo Al-Qaeda que ya había tenido cierta presencia producto de la guerra de Afganistán. ¿Qué sucede después el año 2003? 2 años antes, el 2001, ustedes recordarán el atentado a las Torres Gemelas en Wall Street, en Nueva York. Entonces, Estados Unidos intentaba encontrar un culpable y en ese entonces se culpó a Osama Bin Laden, que estaba asentado en Afganistán, y luego sabemos el tema de los bombardeos que sucedieron posteriormente. En 2003 a Estados Unidos se le ocurre invadir Irak por entre comillas, un peligro a la seguridad nacional, a la seguridad que en ese momento ellos veían, porque Irak tenía en su posesión armas de destrucción masiva. Sin embargo, después de la invasión no se vio ninguna arma. O sea, los estadounidenses no pudieron sustentar y justificar la invasión porque no encontraron ninguna arma. ¿Qué ocasionó la invasión de Irak el año 2003? Otro foco de resistencia, y en ese momento un grupo que en ese momento se llamaba ISIS, que ahora es el Estado Islámico. Entonces, un primer elemento para poder comprender al Estado Islámico, un primer elemento para comprender al Estado Islámico es ver que en 1979 nace Al-Qaeda para evitar la invasión de la Unión Soviética, pero en el año 2003 nace ISIS para en respuesta a la invasión de los estadounidenses al territorio iraquí, que en ese momento estaba gobernado por Saddam Hussein, pero luego ya conocemos la deposición y la decapitación de lo que está pasando. Entonces, es importante tomar en cuenta cuál es el punto de vista, cuál es el origen de estos grupos, ¿no? Entonces, siempre ha sido por una cuestión de reivindicación de su territorio y de evitar la invasión de otras potencias ajenas a ellos. Exactamente. Yo me refería al tema de la justificación de la violencia, precisamente en lo que estaba tocando Carlos, en el sentido de que para mí, si digamos, me dijeran, ¿qué es el choque de civilizaciones? Te digo, fundamentalistas versus el Occidente. ¿Ya? ¿Por qué? La intolerancia, primera cosa. Segunda cosa, el tema fundamental, que es decir, fundamentalismo, entender como un principio y un fin. Entender más allá de la materialidad, la fe de las personas. ¿Por qué? Si tú ves el Corán, dice, si tú matas a una persona por tu fe, eres salvo y estás en el paraíso y tienes muchas mujeres a tu lado. No dices. El Corán no dice eso. ¿No has leído? No he leído. La verdad es que yo he leído, hermano, y ahí está. Si tú matas a una persona por tu fe, eres recompensado en el cielo. ¿Con mujeres? No, eso es un deseo. Ese es un error de interpretación. No, la verdad es que es a ver, quiero aclarar. Sí, entiendo, pero a ver, hay un patrón, como indica Vidal, ¿no? En este resurgimiento constante de la violencia en el Medio Oriente, y ese patrón son reivindicaciones territoriales, y el ser humano es un ser muy territorial, de tipo de resistencia colonialista, imperialista o anticolonialista y antiimperialista. Es decir, estoy seguro de que el factor ideológico, el factor religioso, si tú quieres el factor civilizatorio, puede influir mucho o puede explicar una gran parte de lo que está sucediendo en el Medio Oriente en cuanto a algunos rasgos que adquiere esta violencia. Pero como te digo, esta violencia se dio en Irlanda, Irlanda. Ayúdame, hijo. ¿Dónde más hay grupos terroristas? ¿Dónde más hay grupos terroristas? Se dio en Irlanda. Actualmente está en Nigeria, con mayor fuerza. Nigeria, no, pero ha habido grupos más terroristas en otras partes. ETA, en España, también por cuestiones de carácter territorial, de reivindicación de una autonomía que los vascos creo que estaban buscando. Se da en Colombia, o sea,
oficialmente, lo estoy llamando oficialmente o sea, no sé si estoy llamando a los terroristas, sí sé que son un grupo armado que hace uso de la violencia, la FARC hace uso de la violencia, eso no es nada nuevo. Entonces esto se ve en todas partes del mundo, ¿no? O sea, no sé si tiene mucho que ver con la matriz civilizatoria que tiene el Medio Oriente, o sea, ahora, definitivamente puede influir algo, o sea, al hablar de fundamentalismo también debemos recordar que es un choque, es lo que dice Tarek Ali, es un choque de fundamentalismos, no es el choque, no es el choque de la civilización cristiana, occidental y democrática, abierta y plural, contra estos barbones intolerantes que no quieren quieren que las mujeres usen minifalda. ¿Por qué alguien no quiere que las mujeres usen minifalda? No entiendo. Pero bueno, bueno, en realidad lo que dice Tarek es un choque de fundamentalismos. Es también un choque entre pensar también de que todo el mundo piensa, o pensar desde Occidente que todo el mundo debe pensar como pensamos nosotros. O sea, la existencia de varias matrices civilizatorias no es ningún gran descubrimiento. Ya Marx decía que existían diferentes modos de producción, además de los clásicos de esclavismo feudalista y capitalista. Él hablaba de los modos de producción asiático, no sé, creo que García Linera, por ejemplo, habla de las grandes culturas hidráulicas que hemos tenido en la parte norte amazónica de nuestro país. En otras palabras, no creo que la cuestión civilizatoria explique el nivel de violencia y de conflicto que tenemos. ¿No? Yo creo que lo hacen entonces más que todo fenómenos de tipo colonialista, imperialista, como acaba de señalar Vidal, y sobre todo el control de recursos naturales, porque también tenemos que recordar que muchos de estos grupos no están volcados solamente contra los ejércitos de ocupación extranjeros, sino contra otros sectores de su propia sociedad civil, como en Nigeria, que se trata más de guerras por el control de territorios, por el usufructo de recursos naturales, ¿no? Los diamantes de sangre. Ucrania, exactamente. Bueno, amigos, amigas, intenso el debate que estamos teniendo hoy en día. Simplemente, a ver, antes de irme a la pausa, decir que esta ola de violencia está de alguna u otra manera respaldada por la religión, que a nombre de Dios hay estos crímenes, hay vulneración a los derechos humanos. Realmente uno no puede entender estas cosas, pero bueno, vamos a una pausa y estamos de retorno. ¿Quieres un papel? Papel, no, ya está, oye, gracias camarada. Hola. Bueno, perdón, van a disculpar, pero estoy muy contento. El debate es muy interesante. La verdad es que, ¿sabes qué? Te digo una cosa, Carlos Vidal, hablar de religión, de política y de mujeres es lo peor que pueden hablar en una charla entre amigos. Oye, esto es el más machista que hemos tenido. Pero la verdad es que es re complicado, ¿no? Es un tema muy complicado. Yo la verdad es que el tiempo no nos va a dar mucho. Pero bueno, estamos en tiempos de carnaval, que es disfrutar y bueno, tenemos muy poco tiempo. Vamos a las conclusiones. No sé si podemos. Hay todavía 15 minutos. Hay 15 minutos. Bueno, Vidal, respecto a lo que tú decías, has hablado acerca de la Guerra Fría, has tocado puntos muy importantes. El tema de los derechos humanos, Vidal, ¿cómo queda? Ya, bien. Primero, nuevamente tengo que discrepar en lo que acabas de mencionar, indicando de que el Corán manifiesta de que si tú eres una persona que va a atentar contra la vida de otro, te tienes ganado el cielo. Es importante no caer en este tipo de aseveraciones, porque si no sucede lo que ha sucedido el día martes en Estados Unidos. Pero, 3 Vidal, estudiantes a nombre musulmanes, de Dios, a nombre de su creencia, asesinan a las personas. Por eso, escúchame, estoy con la palabra. Ya, pero dime, pero yo simplemente quiero aclararte eso. ¿Ya? Entendamos el Estado Islámico y entendamos el islamismo y el tema de la cultura musulmana de diferente manera. No la generalicemos, no la englobemos en uno solo. Ya habíamos manifestado, por eso era importante decir que en 1979 nace Al-Qaeda para oponerse a la invasión de la Unión Soviética, primer elemento. El año 2003 nace ISIS para oponerse en respuesta a la invasión estadounidense en Irak. Estos patrones de invasión, de colonialismo e imperialismo nos tienen que llamar la atención, pues el Islam como tal es una comunidad religiosa, política. Lo interesante del Islam es que es la única civilización, no la única, también la civilización hindú y la china, son las civilizaciones que han logrado crear religiones tan potentes a diferencia de Occidente.
Occidente no ha creado una religión como ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del Islam? El Islam mezcla la religión y la política. Quizá tal vez ese sea un enfoque que sea de carácter un poco más activo. ¿No han tenido la reforma protestante que hemos tenido en Occidente en el siglo XIV, XV? Claro, en el siglo XVI. Entonces, con Martín Lutero. Lo importante acá es no generalizar. Porque si hablamos del mundo musulmán, tenemos que hablar de las diferentes etnias que hay, que siguen a Mahoma, el gran profeta Mahoma, que para ellos es su Dios omnipotente y único. Entonces, si nosotros caemos en la generalización, va a pasar lo que ha pasado en Estados Unidos hace 2-3 días atrás. Pero hay... Un ratito, por favor. ¿Qué ha pasado? La comunidad estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, a partir del atentado del 11 de septiembre, se les ha metido un chip. ¿Cuál es ese chip? Que los musulmanes son malos, son terroristas, y al ser terroristas van a atentar contra nosotros en nombre de su religión, en nombre de su fe y en nombre de su Dios. Pero descuidan mucho el tema de que están los sunitas, están los chiitas, están los musulmanes y en una manera diferente están los árabes. No podemos mezclar estas diferentes etnias, hay diferentes. Claro. Entonces, ahora, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. A ver, vamos, que puntualicemos. El Estado Islámico nace como una fuerza de oposición ante la invasión estadounidense. Se va radicalizando y va adoptando niveles de violencia, pero esto tiene que ver por factores que hacen que ellos adopten este tipo de acciones. Claro, un desarrollo interrumpido por el colonialismo europeo y luego... Pero hay otra cosa importante que por mencionar favor. En este tema. Okay. Lo importante es mencionar lo siguiente, que lo que Carlos mencionaba acerca de la pobreza, acerca de la población que es joven en este momento, en este momento el mundo árabe y el mundo musulmán está viviendo una irrupción acerca de juventudes. La juventud. Claro. O sea, la juventud. Pero al mismo tiempo están viviendo una época en la cual estas juventudes están accediendo a un nivel educativo que sus padres tenían restringido. Entonces, estamos hablando de jóvenes que acceden a un tipo de educación superior al de sus padres. Estamos hablando de condiciones socioeconómicas inferiores, es decir, niveles de pobreza, y estamos hablando de países en los cuales hay gran cantidad de petróleo y hay gran cantidad de gas natural. Estamos hablando en este momento, ¿por qué el Estado Islámico ha tenido tanto éxito? Yo considero que ha sido por 3 factores. Primer factor, cuando en el año 2011 Estados Unidos se retira de Irak, en ese momento Irak queda debilitada. Y al-Baghdadi, que es el líder de ISIS, ahora Estado Islámico, aprovecha la situación. Pero al lado tiene al vecino Siria. En Siria está el Bashar al-Assad, que ya está 3 años combatiendo contra su oposición, que no quiere que este líder esté mucho tiempo más en el poder, porque su papá ya estaba desde los años 70. Entonces, el vecino Siria y Irak son países que han vivido turbulencias políticas. Irak porque Estados Unidos se ha ido de su territorio y Siria porque está viviendo una guerra civil. Entonces, si nosotros nos enfocamos acerca de lo que está sucediendo con el Estado Islámico, tenemos que considerar lo siguiente. Están en ese momento asentados en Irak, en el norte de Irak y en el sureste de Siria, porque hay una continuidad étnica, cultural, religiosa de los sunitas. Y estos sunitas se han ido radicalizando y están imponiendo su ley islámica, saharias le llaman. Esta ley islámica tiene que ver con lo siguiente. Ahora, solo son 5 elementos que son importantes destacar. Sí, pero el primero, se prohíbe el uso de drogas y alcohol. No se puede tener ese uso de drogas y alcohol. Segundo, la mujer tiene que vestir modestamente. Tercero, a las personas que roben se les corta las manos. A las personas que usen armas y banderas distintas a las de ISIS se las considera ilegal. O sea, son elementos que en cierto sentido tratan de mantener un orden, pero que se apegan a una corriente de carácter religiosa. El hecho de haber incrementado niveles de violencia tiene que ver por los factores que acabo de mencionar y que Carlos mencionaba. Estamos hablando de un imperialismo secante que trata de imponer valores a una civilización totalmente distinta, que tiene una religión diferente, pero su desarrollo civilizatorio normal, de la misma forma que nosotros hemos visto interrumpido. Ahora yo te digo, en cualquier momento Estados Unidos va a intervenir en los países musulmanes.
va a intervenir a nombre de los derechos humanos que efectivamente se Pero están estás vulnerando pensando contra... como Occidente. Claro, sí pensaba como Occidente. Eso es también un error. Es un error, pero... Porque pero, este a ver, mundo es tú dime, multipolar pero, y ¿se multicivilizatorio. vulnera derechos humanos en los países árabes, musulmanes del Medio A ver, Oriente? ya, déjame terminar, Pero dime, déjame no, que me terminar con eso. respondas. No, déjame terminar. A ver, Yo voy ya, a responder dale, por dale. él. O sea, en primer lugar, antes de terminar, decir dos cosas. Estoy muy feliz de estar aquí en tu último programa Vidal. Vidal se nos va de vacaciones durante 2 meses. Lo vamos a extrañar muchísimo. Y quiero invitar a todos los telespectadores que se han perdido este excelente programa a visitarnos en el Observatorio Nacional de Opinión Pública y Medios en www.observatoriobolivia.org. Ahora, Quiero antes de eso, aclarar ya, que no, antes no de- se está yendo de vacaciones, que está haciendo por un tema más de estudios. Sí, pero vas a volver, Así que- Vas a volver. Ahora mira, respecto a los derechos humanos. Dime, ¿no le tiran ácido a las mujeres en la cara en Colombia? A ver, ¿cuál es el índice de feminicidios que tenemos en Bolivia? O en Estados Unidos, en el Estados índice. Unidos. ¿Dónde está la mayor criminalidad organizada del mundo? Centroamérica. Es decir, si vamos a hablar, o sea, México. México. Es decir, tratemos de no vivir en las caricaturas O en que una nos burbuja. dibujan los medios de comunicación y en esta burbuja que usualmente, sobre todo los bolivianos, vivimos, ¿no? Realmente no miramos más allá de nuestras cordilleras o de nuestros ríos. Entonces, no, yo no creo que la sociedad islámica sea particularmente violadora de los derechos humanos. Yo creo que son muchísimo más Pero es en el más, sur de los es Estados más Unidos. secante, es más radical. No, Sí, o sea, así. ¿sabes qué? Estoy seguro que si Ya. consideramos Bueno, encuestas de opinión en cualquier bueno, Pekín, las estamos en experiencias carnavales, vamos. estamos en carnavales y simplemente darles una feliz carnaval. Chao. Chao. No, Chao. Hasta el próximo. Este tema tiene que ser Hasta el mayormente próximo. divertido. Totalmente. Este tema no puede quedar en ese Ya, sentido. sí, ¿no? Totalmente. No, falta, pero ¿Falta? No vamos a... Simplemente creo que es- agradecerles que tengan una feliz carnaval, realmente... Ok, pero vamos a dar un disfrutamos. segundo round con Vidal sobre este mismo tema. ¿no? Sí, falta. Estamos juntos. Es más, Creo que hay un... Sergio, ¿nos tienes un video musical, creo, no? Sergio, un pequeño sábado Sergio. para hablar de nuevo este tema de carajo. ¿hay video musical? Ya, pero el punto está en que el tema aún queda pendiente, aunque no se lo ha debatido. No se lo ha debatido. No se lo ha debatido. No se lo ha debatido.